Muy buenas tardes, es un placer presentar este proyecto, Data Project. Este proyecto es realizado para el curso Modelos para la toma de decisiones. Damos gracias al ingeniero Carlos Arias por permitirnos presentar este proyecto y por supuesto por compartir el conocimiento que es adquirido por los docentes durante el transcurso de este curso. Durante la primera etapa, selección del conjunto de datos, se analizaron distintas bases de datos del sitio Kaggle. Las variables se analizaron de forma estadística y el conjunto de datos seleccionado es el siguiente. Viaja en Guatemala con Hostel World Data. Es importante mencionar que en Guatemala tenemos una gran variabilidad y versatilidad de turismo. A Guatemala le interesa muchísimo recibir a este turismo de una forma excelente y profesional. Es importante mencionar que esta base de datos y las recomendaciones que se hacen en este proyecto van especialmente dirigidas a los mochileros que desean viajar o viajan con poco presupuesto o casi ninguno. Al momento de descargar la base de datos, encontramos las siguientes columnas. Como punto 1 tenemos el nombre del hotel. En la segunda columna, los destinos disponibles. Dentro de esta base de datos se analizan 4 distintos destinos, dentro de los cuales está Antigua Guatemala, Lago de Atitlán, Ciudad de Guatemala y El Paredón. Posteriormente, se encuentra una columna de precio, en donde el precio está de forma de dólar y seguido tenemos la columna de Free Breakfast. Esta columna es referente a el beneficio del desayuno gratuito por algunos hoteles. Posterior, la columna de Wi-Fi, seguido de la calificación rating, es decir, una calificación en una escala del 1 al 10. Esta calificación la brindan los hospedados, es decir, nuestro total de rating. En una columna total de rating se encuentra la cantidad de personas que han calificado estos lugares. Según la base de datos obtenida, Viaja en Guatemala con Foster World Data, para el procesamiento de datos fue necesario realizar un análisis sobre los valores o los campos que se encontraron vacíos, en el cual se encontró que la columna de rating tenía valores faltantes. Y para poder completar esos valores y poder realizar un análisis más concreto, se utilizó la estrategia de imputación, reemplazando los valores por un valor razonable, para lo cual se utilizó la fórmula de imputación por la media simple, en donde esos valores faltantes hoy fueron reemplazados por unos valores promedios, precisamente de la columna de rating, para lo cual se determinó que para el hotel Life Builders, que se encuentra ubicado en la ciudad de Guatemala, quedó con un promedio de 8.73, que se encuentra dentro del rango de la evaluación de 0 a 10 puntos. Como siguiente punto, pues tenemos la columna de estrellas. Acá pues básicamente lo que hicimos fue agregar una columna, ¿verdad?, a nuestra data. Esto para obtener la satisfacción del cliente basado en qué cantidad de estrellas le dio cada cliente con el promedio, ¿verdad? Esto lo obtuvimos de una secuencia de intervalos. Acá podemos observar los intervalos para obtener cada estrella de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Esto basado en la clasificación promedio que le dio cada viajero al hotel. Acá pues ya tenemos el total de encuestas y aquí tenemos un mapa de calor donde identificamos cuántas encuestas fueron pues resueltas, ¿verdad? Para obtener la satisfacción. Acá pues podemos observar que la mayoría de hoteles tiene la clasificación de 5 estrellas. Esto quiere decir que pues los viajeros se sienten satisfechos con el servicio de todas las características que tenían los hoteles
si tenía desayuno gratis, si tenía wifi, se sentían satisfechos por el precio y la comodidad. Se realiza un análisis exploratorio de forma general. Este análisis consiste en hacer un resumen de las medidas estadísticas en las variables de precio y rating. En el área del rating tenemos una mínima de 6.5, un promedio de 8.68 y un máximo de 10. En el precio tenemos $5.50 de mínimo, un promedio de 11.36 y un máximo de $27.50. De forma de análisis en el área de los subconjuntos, es decir, de los destinos, se encuentran los 4 destinos. Iniciando con Antigua Guatemala, en la variable del precio se tiene un mínimo de $8, un promedio de $11.57 y un máximo de $16.97. En el área del rating, es decir, la calificación de 1 a 10, tenemos una mínima de 7, un promedio de 8.59 y un máximo de 9.7. Por el lado del lago de Atitlán, en el precio se encuentra un mínimo de 5.84, un promedio de 10.85 y un máximo de 27.50. En el rating, una calificación mínima de 6.5, una calificación promedio de 8.72 y un máximo de 9.60. En el área de la ciudad de Guatemala se encuentra un precio mínimo de $5.50, una media de 11.52 y un máximo de $18. Siempre en la ciudad de Guatemala, ahora hablando de la calificación del rating, se encuentra un mínimo de 7.40, un promedio de 8.73 y un máximo de 10. Y por último tenemos el destino del paredón. En el paredón se encuentra un precio mínimo de 9.97, una media de 11.63 y un máximo de 13.41. Por el área del rating tenemos una calificación mínima de 8.5, una media de 8.86 y una máxima de 9.3. Al analizar estos datos de forma general, encontramos lo siguiente. En el área o en la variable del precio se encuentran precios bajos. El precio más elevado según destino es en el paredón y el precio más bajo según destino es en el área de Atitlán con un precio de 5.84 y de igual forma en la ciudad de Guatemala con un precio de $5.50. Con estos datos podemos reflexionar y hacer un análisis de forma general que en Guatemala existen varias opciones sobre viajes, destinos y por supuesto hospedajes, en los cuales ofrecen una excelente opción relativa en precio y por supuesto está comprobado a través de los datos históricos recolectados que los hospedados obtienen o brindan una calificación alta y obtienen una experiencia inolvidable, además de muchas comodidades. Bien, continuando con las diapositivas, en este caso encontramos una tabla donde estas se detallan todos los datos estadísticos que son necesarios para nuestro análisis. Junto con la opción Summary dentro de R, con la opción Summary podemos desglosar todos los análisis, todos los datos que necesitamos para el análisis. Y en este caso, en la variable de precio, encontraríamos que la media sería de 11.36, que serían los hostales. Ese sería
un intermedio de, por ejemplo, de una mejor opción, de un hostal no muy caro, ni tampoco tan barato y que tenga buenas comodidades. Encontramos que la media es de 9.97, la moda es de $15, el primer cuartil de 8.61, el dato mínimo es 5.50, que este sería el hotel más barato, el hostal más barato, perdón. El tercer cuartil, que sería de 12.99, el dato máximo de $27.50, que este sería el hostal más caro, más prestigioso, por así decirlo. Encontramos con la opción sumaria, insertamos el comando SD, que este nos desglosaría la descripción estándar, eh, el, el script de max y de mínimo, que este nos desglosaría el rango, eh, con el comando quantil, que este nos desglosaría el rango intercuartílico, el admin, que este nos desglosaría la dirección media absoluta, el comando o el script bar, que este nos desglosaría la varianza de la muestra, y los coeficientes ya serían de cálculo por fórmula, cada uno, como el coeficiente de variación, el de asimetría, el coeficiente de Cortwist, que estos ya bien serían sacados con Excel o con fórmula. La desviación estándar también del precio, que sería la desviación estándar mensual, que sería la de SD, MyData, signo de dólar, price y price starting, que ese sería el script. Ahora bien, con la variable de rating tendríamos los mismos comandos, solo que tomando la variable de rating. Como podemos ver, se saca la media, mediana, moda, primer cuartil, dato mínimo, tercer cuartil, dato máximo, división estándar, rango, rango intercuartílico, dirección media absoluta, variación de la muestra, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría, coeficiente de cortes, desviación estándar. Y también estas serían con los mismos scripts o comandos, que sería summary, sd, max, min, quantil, min, bar y sd. Bien, ahora bien, tenemos los datos estadísticos, pero ya sesgados hacia los hostales, que en este caso también tendríamos la tabla de media, mediana, moda, y todos los demás datos estadísticos, que en este caso son analizados con la variable price y la variable rating. Y los datos demuestran que por moda se toma como los hostales más concurridos o los mejores rankeados o los más visitados, etcétera, etcétera, y los cuales serían, en este caso estarían ubicados en Antigua, y los cuales serían Maya Papaya y Ojalá. Estos son tomados de la moda, que serían los datos que analizamos. Como prospecto de hostal ideal sería el de Mr. Mullets, ubicado en el agua de Titlán, que ya sería un balance entre precio y calificación o rating, como queramos decirle. Esto va representado como la media, que es como el balance entre las dos opciones de precio, de las dos variables de precio y rating. Como hostal con el precio más mínimo o el más económico, si lo queremos ver así, sería el Tequila Sunrise con $5.50 el hospedaje, y este se encuentra ubicado en la ciudad de Guatemala. Este sería tomado como dato mínimo en la columna de precio, y también sería de los menores rankeados, ya que tiene el precio más barato, que la calificación sería 6.50. Y como dato máximo tendríamos al hostal con la tarifa más alta, que sería el Maca Hostal and Micro Resort, que sería con una tarifa de
$27.50, que este sería tomado como dato máximo en el análisis, que sería el hostal con el precio más alto, y este se encuentra ubicado en el lago de Atitlán. Con anterioridad se mencionó que como parte del análisis de datos se encontró la siguiente información: una media de 8.68 de rating, un precio de $11.36 como promedio y un precio máximo de $27.50. Por dicha razón, como parte de nuestro procesamiento de datos, se realiza el diagrama de caja, en el cual de forma visual vemos el rating y el precio, en donde el precio vemos un valor atípico del bigote derecho con un precio de $27. Como proceso de nuestro valor atípico se crea la extracción y almacenamiento en el nuevo marco de datos. Posteriormente se procede con el reemplazo de los valores atípicos, que es 1, y un nuevo cálculo de medidas de resumen a través de la función sumaria. En pantalla se observa resaltado con color celeste los datos de mayor relevancia, en donde con anterioridad se menciona el precio, el rating y el total de ratings. El dato más relevante en pantalla es el nuevo precio. Esta nueva columna determina el promedio nuevo después del procesamiento del valor atípico, que es de $10.92 y un máximo de $18. Asimismo, se aplica la regla empírica, en donde vemos nuestra campana de distribución normal de forma gráfica y la línea verde representa nuestra media. El análisis es el siguiente: la cantidad de hostales que obtuvieron calificación arriba de 9 de rating es el siguiente. Para determinar nuestra conclusión, se toman en cuenta los siguientes datos: nuestra media de 8.61 y nuestra desviación de 0.91. Por consiguiente, según la regla empírica, nuestra campana se encuentra el 68% de las observaciones por arriba del puntaje del rating, es decir, arriba de 9. Quiere decir que el 60% de los hospedados quedan altamente satisfechos. En este análisis nos basamos en los datos generales del precio de los diferentes hostales, en el cual sacamos sus medidas estadísticas con su respectivo análisis. Como primer dato podemos ver que la media es de 11.36, lo que nos indica que en promedio los precios de los hostales se encuentran alrededor de este valor. La mediana, como resultado de un 9.97, esto indica que la mitad de los precios son iguales o inferiores a este valor. Y la moda de nuestro precio fue de 15. La moda es el dato que más se repite en nuestra muestra, así que significa que el precio más frecuente entre los diferentes hostales es de 15. Y el primer cuartil es de 8.61, que nos muestra que el 25% de los precios son iguales o inferiores a este valor. Y el tercer cuartil es de 12.99. que nos muestra que el 75% de los precios se encuentran en este rango. Y como dato mínimo, el resultado fue 5.50. Ese es el precio más bajo de los hostales evaluados. En este caso, el hostal es el Tequila Sunrise, que se encuentra ubicado en la ciudad capital. Y como dato máximo, el resultado fue 27.50, que es el precio más alto. Y en este caso es el hostal de Maca Hostal en el lago de Atitlán. También tenemos una desviación estándar de 4.48 y 57.49. La desviación estándar nos indica que los precios están bastante dispersos alrededor de la media. También vemos el rango de los precios de los hostales, que fue de 22. El rango de los precios nos da una idea general de la amplitud de precios en la muestra. Quiere decir que muestra los precios más caros y más baratos, y que acá hay una diversidad en cuanto a precios. Y el rango intercuartílico es de 4.38 a 5, que nos indica que la dispersión de los datos está alrededor de la mediana, y esto nos ayuda a comprender mejor cómo es que se distribuyen los precios. Y la varianza de la muestra
es de 20.12, 19.4. Significa que los precios tienen una variabilidad considerable en relación con la media, que es de 11.36. Y el coeficiente de variación es de 39.49%. Esto nos sugiere que la dispersión de los precios es moderada en relación con la media. Y el coeficiente de asimetría, el valor en este caso fue positivo. Cuando es positivo nos sugiere que la distribución de los precios está sesgada a la derecha, es decir, que hay precios más altos en el extremo derecho de la distribución. Y el coeficiente de kurtosis, en este caso, fue un valor alto. Eso indica que la distribución de los precios tiene cola más larga y que es más puntiaguda en comparación a una distribución normal. Y por último, la desviación estándar muestral es de 4.48, 57, 49. Esto solo confirma la variabilidad de los precios en la muestra que analizamos, que en este caso fueron los precios de los diferentes hostales en las 4 ciudades. En el análisis del rating podemos decir que este se encuentra con una media de 8.687, la cual nos indica cuál es el rating de los hostales evaluados a nivel nacional, tomando en cuenta los hostales de Antigua, Lago de Atitlán, Ciudad de Guatemala, El Paredón. Sin embargo, la media nos indica que la mitad de los hostales se encuentra con un rating igual o superior. Con relación a la moda, nos indica que la calificación tiene una frecuencia de 9.6 dentro de los hostales. Con relación a los rankings, el 25% de los ratings son iguales o inferiores a 8.175, reflejando un primer cuartil. Sin embargo, el tercer cuartil nos indica que el rango de los ratings se encuentra en 9.475, que este equivale a un 75% de los ratings. El número más bajo de la muestra es de 6.5, el cual representa una calificación baja. El número alto es de 10, que representa la calificación más alta tomada de la muestra, tomando en cuenta las 4 categorías. En la desviación estándar se encuentra en 0.9139016, la cual es relativamente baja, lo que indica que las calificaciones están cerca de la media. La diferencia entre el dato máximo de 10 y el dato mínimo de 6.5, esto quiere decir que existe un rango del rating que se encuentra en 3.5 a nivel general. La diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil da como resultado un rango intercuartílico de 1.2, dando una medida de dispersión de los datos alrededor de la mediana. La varianza de la muestra se encuentra en 0.8352161, lo cual significa que las puntuaciones están más concentradas en los alrededores de la media. El coeficiente de variación es de 0.10, 520, 336, que es un valor bajo, lo que indica que la variabilidad de las puntuaciones en relación a la media es baja. El coeficiente de asimetría se encuentra en menos 3.55562, un valor negativo, que indica que la distribución está sesgada hacia la izquierda por una alta concentración de puntos de la muestra. Esto significa que los hostales con calificaciones altas están más concentrados y las calificaciones más bajas están menos dispersos en el rating. El coeficiente de kurtosis se encuentra en 15.87 y un valor más alto indica que la distribución leptocuártica, es decir, que tiene colas largas y un pico más alto en comparación con la distribución normal. Bien, continuando con las variables estadísticas, en este caso tendríamos las variables estadísticas, solo que ya en
En este caso serían sesgadas por hostales. Como Antigua es de los que tiene mayor cantidad de hostales, por eso sesgamos los datos estadísticos a las hostales de Antigua, que en este caso también tendríamos el precio, la columna de precio y la columna de rating de Antigua, que en este caso tendríamos la media de 11.57, 11.14, 15, 9.29, etcétera, etcétera. También del rating de 8.59, 8.85, 9.6, etcétera, etcétera. Bien, como análisis determinamos que la media de los precios de los hostales en Antigua es de 11.57 con una media de 11.14 y una moda de 15. Esta está algo parecida a el análisis general, ya que los hostales, la mayoría de hostales pertenece a Antigua, los más conocidos o los que tienen mejor rating o mejor precio. Bien, con estos sugerimos que la mayoría de los hostales tienen precios alrededor de 15, pero hay variabilidad en las tarifas entre los establecimientos. Como rango, tendríamos que el rango de precios va a ser de 8 hasta 16.97, con un rango intercuartílico de 3.90, lo que indica una dispersión moderada de precios en los hostales. Bien, como desviación estándar tendríamos de que tira de 28.71, que esto quiere decir que es bastante alta, lo que se requiere una gran variabilidad en los precios de los hostales. El coeficiente de variación es de 0.33, 33.4, que indica que una moderada variabilidad de los precios en la relación con la media. Esos serían los análisis estadísticos del precio, de la variable precio de Antigua, de los hostales de Antigua. En la variable de rating de Antigua, asimismo, tendríamos que sacamos como análisis que la media de los ratings de los hostales en Antigua es de 8.592, con una media de 8.85 y una moda de 9.6, que esto sugiere que la mayoría de hostales tiene calificaciones altas de Antigua porque tienen mejores beneficios, mejor ubicación, mejor servicio al cliente, etcétera, etcétera, para los mochileros. Como rango de los ratings tendríamos que serían de 7 hasta 9.7, con un rango intercuartílico de 1.65. Esto indica que una distribución equilibrada de las calificaciones. La desviación estándar es de 1.004, que en este caso sería baja, lo que sugiere una consistencia en las calificaciones entre los hostales. El coeficiente de variación es de 0.117, que esto indica que también baja variabilidad en las calificaciones en relación con la media. Mucho gusto, mi nombre es William Rivas y yo le estaré dando continuidad acerca del análisis de estos subgrupos. En este caso ahora tenemos la posibilidad de explicar nuestro análisis en el subconjunto de Atitlán, en todos los hostales, ¿verdad? Así que en este caso analizaremos la variable que es del precio y también la del rating. En este caso, en el análisis estadístico de precios, podemos ver, ¿verdad?, en la variable de precio que tenemos una media de $10.85, una mediana de $9.25 y una moda de $8. Dándonos a entender pues que están concentrados los valores pues en los valores más bajos. El rango de los precios va desde los $5.84 hasta los $27.5, lo que nos quiere decir que tenemos un rango intercuartílico del valor de 3, lo que indica que es una variable considerable en los precios entre los hostales en este lugar de Atitlán.
tenemos una desviación estándar de 6.50, un coeficiente de variación de 0.75 y una simetría positiva de 2.56, lo que sugiere que pues hay una concentración de precios por encima de la media en algunos valores anticipados y altos. Luego analizamos la variable de rating, la cual tenemos una media en la calificación de 8.72, una mediana de 9 puntos exactos y una moda que pues prácticamente el análisis no nos permitió descifrar. Bueno, con estos datos sugiere que los hostales de Atitlán tienden a recibir calificaciones altas en general. Luego tenemos un rating para evaluar ya el rango intercuartílico. Tenemos un rating que va desde 6.5 hasta 9.6, lo cual nos da un rango intercuartílico de 0.6, lo que nos indica que es una distribución bastante moderada de las calificaciones que tenemos. Tenemos una desviación estándar de 1.7, un coeficiente de variación de 0.12 y una simetría negativa de menos 1.51, lo que nos indica una distribución relativa equilibrada a comparación de las calificaciones alrededor de la media. Entonces, como resumen, tenemos de que los datos de los análisis aquí de Atitlán muestran una variabilidad muy considerable en los precios entre los establecimientos, con algunas tarifas altas, pero sin embargo, siendo la mayormente altas, siendo los precios bastante altos en algunos hostales, tienden a tener una calificación pues considerablemente positiva o alta, mejor dicho. Esto ya que podemos definir de que es por la buena calidad del hostal. Muy bien. Y continuando, tenemos ahora el subgrupo de los hostales, pero en el municipio de Guatemala. Igualmente analizaremos la variable de precio y la variable de rating. Tenemos aquí como el precio medio un monto de $10.85, una media de 9.25 y una media de 8, lo que nos indica que están los datos concentrados en valores más bajos. El rango de precios va desde los $5.84 hasta los $27.5. Y igualmente, a comparación de Atitlán, tenemos un rango intercuartílico de 3, lo que nos indica que tiene una variabilidad considerable en los precios entre los hostales y Atitlán. Tenemos una desviación estándar de 6.50, un coeficiente de variación de 0.75 y una simetría positiva de 2.56, lo que nos sugiere que hay una concentración de precios por encima de la media. Luego, analizando la variable estadística de ratings, tenemos la media de rating de 8.72 con una mediana de 9.0 y la moda que no nos especifica, ¿verdad? Así que básicamente estos datos de la variable rating son los mismos que de la variable Atitlán. Entonces lo que nos podemos resumir es que los datos de los hostales entre estos dos conjuntos pues son similares. Los datos de los hostales, en este caso para Guatemala, muestra una variabilidad considerable en los precios entre los establecimientos, teniendo un ligero precio mayor que la media de todos. En cuanto a las calificaciones, estas son muy equilibradas entre los hostales de Guatemala, por lo cual no hay mucha diferencia entre ambos hostales. Como último análisis de los subgrupos tenemos el paredón. Como primer dato podemos ver la media de los precios, que es de 11.63, con una mediana de 11.5. Esto sugiere que hay una distribución bastante uniforme en cuanto a los precios. Y el dato mínimo es de 9.97 y el dato máximo es de 13.41. Tenemos un rango intercuartílico de 1.72. Esto nos indica una variabilidad moderada entre los precios de los hostales del paredón. También la desviación estándar es de 1.72. Es moderada, así que nos sugiere cierta dispersión de precios alrededor de la media. También como análisis estadístico de rating, tenemos que la media es de 8.867, con una mediana de 8.8. Esto también nos sugiere una distribución equilibrada en cuanto a las calificaciones.
Y el rango de rating, es decir, el mínimo y el máximo de rating, va de 8.5 hasta 9.3, con un rango intercuartílico de 0.4. Esto nos indica una consistencia en las calificaciones entre los hostales del paredón. Y la desviación estándar en este caso es 0.57. Es relativamente baja, así que nos sugiere una consistencia en las calificaciones entre los hostales. Así que en general podemos ver que los datos de los hostales del paredón nos muestran una variabilidad moderada en cuanto a los precios de los diferentes establecimientos. Y en cuanto a las calificaciones, estas son consistentes y equilibradas entre los hostales del paredón. En general, las calificaciones han sido positivas. Ingresando al modelado de datos, se demuestra dominio de técnicas y modelos de interpretación de resultados obtenidos a través de las gráficas para la determinación de conclusiones y recomendaciones para el caso según sean necesarias. En la gráfica de dispersión se aprecia lo siguiente. Como título, gráfica del precio y del rating, es decir, la calificación de 1 a 10. En la gráfica de dispersión se concluye que entre las variables de precio y rating no existe directamente una relación, por lo cual es indicativo de que las calificaciones de los lugares para los mochileros viajeros con poco presupuesto se encuentran bastante interesados en ahorrar. Sin embargo, el factor decisivo al momento de hospedarse depende mucho de las comodidades relacionadas al Wi-Fi y al desayuno gratuito. Por dicha razón, se concluye el siguiente análisis. Al pagar un par de dólares más en hospedaje, se ahorra en el desayuno y otros servicios móviles como el roaming, al poseer el Wi-Fi. De lo contrario, si se hospedan en hoteles sin estos beneficios, los hospedajes son relativamente económicos, pero el viajero gasta más en otros servicios. Y por dicha razón, se concluye que los viajeros prefieren buscar opciones de hospedajes económicos, pero que incluyan variables de desayuno gratis y por supuesto que incluyan servicio de Wi-Fi. Dentro de nuestro siguiente análisis tenemos el análisis de gráfica de barras. Acá ya un poco más visible podemos observar que tenemos la gráfica de la frecuencia. Esto lo obtuvimos de la variable repeat, donde pues la habitación incluía el desayuno gratis. Acá podemos observar que el 0.32 de los viajeros pues prefieren que incluya el desayuno y el 0.67 que no lo incluya. Esto pues porque el precio aumenta significativamente y tomando en cuenta el tipo de alimento que desean consumir. Como siguiente gráfica tenemos la gráfica de la satisfacción. Como hemos deducido y llegado a la conclusión, según los datos, ¿verdad?, que la mayoría de las personas tiene buenas experiencias dentro de los hostales analizados, ¿verdad? Es por ello que se obtuvo una mayor calificación de 4 y 5 estrellas, tomando en cuenta el rango que analizamos de 8 a 10 y ya de eso obtuvimos pues las 5 estrellas. Como siguiente gráfica tenemos la gráfica general de precios basado en todos los hostales que analizamos y como se puede observar pues la mayoría de hostales pues varía los precios. En este caso pues no fue un factor que influyera en la calificación, ya que hemos analizado que la mayoría de viajeros pues se sienten satisfechos con los precios que brindan los hoteles. Como siguiente gráfica tenemos la gráfica del precio en los destinos de Antigua. Como podemos observar, pues aquí los precios se mantienen en un rango de 8 a 17 dólares, lo que hace que sean unos lugares atractivos para los viajeros. La siguiente gráfica demuestra pues los precios en destinos de Atitlán.
Acá podemos observar pues que hay un hotel que sí aumenta su precio, sin embargo pues en este caso pues los viajeros calificaron bastante bien los hoteles por las características que tenía cada uno. En la siguiente gráfica podemos observar los destinos de Guatemala. Acá podemos observar pues que los precios se mantienen bastante bajos y accesibles, ¿verdad? Para los viajeros. Que esto fue lo que hizo que los viajeros calificaran con 4 y 5 estrellas estos hospedajes. Acá tenemos los precios en destinos del Paredón. Acá pues podemos observar que sí se mantienen los precios también. Sin embargo, pues por los lugares turísticos a los que podían acceder los viajeros, lo calificaron bastante bien con las estrellas. Continuando con la gráfica de burbujas, aquí prácticamente podemos visualizar por medio de la gráfica proporcionada por RStudio. Aquí tenemos en el eje X el precio y el eje Y el rating. Muy bien, como se observa aquí en la gráfica, pues nos indica que prácticamente es una gráfica de relación lineal positiva, la cual nos hace reflejar la satisfacción de todos los mochileros con referente al precio. Mientras menos precio y más calidad de servicio haya, mayor será en este caso pues la burbuja, ¿verdad? Y conforme va aumentando el precio, se va haciendo la burbuja más pequeña. Lo que quiere decir que pues no son muy calificados positivamente. En este caso podemos ver aquí en la parte del medio entre el precio de $10 algunas burbujas pues algo grandes. Esto prácticamente nos quiere decir de que el servicio puede ser bueno, el precio es un poco alto, pero lo amerita, ya que los mochileros lo eligen por calidad. Y pues prácticamente esa sería la descripción y análisis de esta gráfica de burbujas. Continuamos con nuestro mapa de calor. Igualmente, cabe recalcar de que estas dos gráficas fueron analizadas generalmente por los 4 subgrupos que fuimos analizados. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos en el mapa de calor mucha predominación del color rojo. Esto es positivo, ya que la mayoría de todos los hostales por un promedio debajo de la media, que sería 8.69, son satisfactorios, ¿verdad? Y igualmente hasta llegar al número 10, ahí tenemos muchos colores rojos, los cuales pues como ya se mencionó, son los más populares dentro de las regiones. Y básicamente pues es un resultado satisfactorio, ya que igualmente nos indica, como en el gráfico de burbujas, que algunos hostales, ¿verdad?, que tienen el precio algo elevado, son muy concurridos y bien calificados gracias a la calidad del servicio y la atención al cliente. Muchas gracias. Como presentación de resultados, sacamos conclusiones de cómo fue nuestro análisis de datos en los diferentes hostales para mochileros en Guatemala. Como primer punto, analizamos por subgrupos para que así poder obtener detalles sobre las variaciones en precios y calificaciones y así nos ayudará a entender las preferencias de los viajeros a la hora de escoger su destino. Luego hicimos un análisis general que abarcó todas las ciudades con sus diferentes hostales. Y los datos nos muestran que los hostales en Guatemala ofrecen una amplia gama de precios. También en el lado del rating de las calificaciones vimos que fueron muy satisfactorias. Así que en comparación de los precios y las calificaciones positivas, eso brinda a los viajeros la oportunidad de elegir un alojamiento que se ajuste a sus necesidades y presupuesto y así garantizar una experiencia de viaje agradable en Guatemala. Como segundo, pudimos comparar que los precios de los hostales en los 4 destinos varían ampliamente. El precio mínimo era de 5.50, con un precio máximo de 27.50. Y la media de los precios fue de 9.97. Esto nos muestra que la mayoría de los hostales se encuentran en un rango intermedio de precios. En cuanto a las calificaciones, la mediana fue de 8.687 y la moda de 9.6. Esto nos muestra una calidad generalmente positiva o una calificación muy satisfactoria.
Sin embargo, la alta simetría y la kurtosis en las calificaciones indican una distribución no simétrica. Estos datos son clave para que los viajeros puedan tomar una decisión sobre el hospedaje que más se adapte a su presupuesto y su comodidad. Al analizar los datos de la gráfica de burbujas, podemos denotar que los mochileros demuestran una satisfacción y calificación alta hacia los destinos de los hostales. Según nuestra gráfica de burbujas, también denotamos que se encuentra una relación ligeramente lineal positiva y la satisfacción del mochilero depende de otros factores adicionales como los servicios de Wi-Fi y desayuno gratis. Esta satisfacción la observamos en nuestra gráfica por el tamaño de nuestra burbuja. Los mochileros también se encuentran con una satisfacción mayor cuando el precio del hotel es más bajo y por tanto el rating es más alto. Como recomendación para los viajeros mochileros, concluimos los siguientes aspectos. Los destinos turísticos en Guatemala son una excelente opción y principalmente recomendamos los destinos ubicados en la zona de Antigua Guatemala, Ciudad Guatemala y El Paredón, es decir, 3 de nuestros 4 destinos turísticos. En estas 3 zonas se debe nuestra recomendación puesto que las puntuaciones de rating son más altas y especialmente cuentan con precios bajos, además de presentar beneficios adicionales como el desayuno y el wifi, lo cual son factores decisivos para los mochileros que viajan con poco presupuesto o casi nada. Además, los mochileros con poco presupuesto y con deseo de ahorrar la mayor cantidad posible, se les recomienda una excelente opción. Esta opción se encuentra ubicada en la ciudad de Guatemala y es el hospedaje Tequila Sunrise, con un precio inicial de $5.50 y con todas las comodidades deseadas, es decir, con el precio más bajo de todas nuestras 4 opciones. Si alguien está interesado en hospedarse en un lugar económico y con las comodidades necesarias, además de excelente puntuación de rating, lo cual garantizará una estadía completamente amena, se encuentra el siguiente hospedaje: Maya Papaya en Antigua Guatemala, Hotel San Marcos en Lago de Titlán y Driftwood Surfer en el Paredón, Guatemala. A continuación tenemos de una forma visual nuestras recomendaciones. Tenemos una principal recomendación en nuestros 4 destinos turísticos. En el área de Antigua Guatemala recomendamos Maya Papaya, puesto que tiene un precio inicial de $15, desayuno gratuito, Wi-Fi y nuestro ranking es alto de 9.5 de rating, de calificación de escala de 1 a 10. Posteriormente, en el destino del agua de Titlán, recomendamos el Hotel San Marcos, puesto que tiene un precio de $8, desayuno gratuito, Wi-Fi, es decir, con las comodidades necesarias o las comodidades que busca el mochilero y un rating de 6.5 de una escala del 1 al 10. Además, en nuestro destino de Ciudad de Guatemala recomendamos el Hotel Tequila Sunrise, con el precio más bajo de nuestros 4 destinos, que es $5.50. Asimismo, posee todas las comodidades que busca el mochilero, como el desayuno gratuito, el Wi-Fi y el rating es de 8.40, poco más bajo que el de Antigua Guatemala. Es decir, si el mochilero busca un lugar más económico, pero con puntuación medianamente alta de 8.4, recomendamos muy activamente la ciudad de Guatemala con el hostal Tequila Sunrise. De lo contrario, si el mochilero busca una mejor opción con un precio un poco más elevado, recomendamos el Hotel Maya Papaya de $15 con un rating de 9.5. Con esta opción aseguramos completamente una estadía perfecta y totalmente amena. Posteriormente tenemos el Hotel Driftwood Sunroof de El Paredón, Guatemala. Este hostal tiene un precio de $9.97. Sin embargo, con el destino del Paredón no contamos con ningún hostal que cuente con desayuno gratuito. Sin embargo, todos cuentan con Wi-Fi. Nuestro rating de 1 a 10, el más alto es de 8.8 y el más bajo es de 8.5.
Si está interesado, es una excelente recomendación, pero es importante tomar en cuenta que no existe desayuno gratuito. Es importante mencionar que los hospedajes utilizados para este análisis provienen de la fuente de datos Osterland Data, tomando en consideración algunos hostales ubicados en la antigua, la Huetitlán, Ciudad de Guatemala, El Paredón. Estos con una aceptación bastante favorable por los huéspedes, derivado a que las calificaciones vienen desde 4 a 5 estrellas. Esto es debido a los precios accesibles con los que cuentan estos hostales, el servicio completo, por ejemplo, desayunos gratis, servicio de Wi-Fi, además la accesibilidad que pueden movilizarse dentro de estos centros turísticos. Existen otros hospedajes que no son tomados en cuenta dentro del análisis porque no pertenecen a la base de datos de Osterland Data. Sin embargo, los invitamos cordialmente a recorrer nuestro hermoso país, Guatemala. Muchas gracias.